Creo que hoy en día una de las principales situaciones en las que se encuentra el ser humano es en un piloto automático donde considera que ya su vida ha empezado, ya tiene que vivir así para siempre, o ya es como ya han pasado los años, ya no hay marcha atrás. Y a mí me gusta mucho hablar del paso del tiempo como algo simbólico y no como algo literal o lineal, porque cuando lo vemos como algo literal o lineal, el paso del tiempo, es cuando nos quedamos anclados en el pensamiento de ya no tenemos marcha atrás, ya es que mi vida, no sé, ya la he echado por perdida, o ya no soy joven, o ya no tengo vitalidad, o bueno, un montón de cosas que nos pueden limitar, y que realmente teniendo una mentalidad adecuada uno puede lograr hacer ese reset, como ese volver al origen, que nosotros nos pudimos conocer en un retiro llamado literalmente Origen, y estoy seguro que pudiste vivir, no sé si un reset completo, pero gran parte de lo que ese reset uno puede experimentar. Y pues lógicamente tratando la mentalidad de una forma correcta y eligiendo vivir la vida desde hoy, desde una perspectiva en concreto, uno puede realmente hacer ese reset. Yo creo que el primer paso es dejar de ver el tiempo como algo lineal, como digo, y empezar a verlo como algo cíclico. Es decir, si tú miras cualquier cosa en la vida, pasa por ciclos. Desde lo más macro, como el planeta gira alrededor del Sol y todo el tiempo los planetas giran alrededor del Sol como un ciclo, hasta lo más micro, todo realmente funciona por ciclos. Mira las estaciones de los años, pasa el tiempo, pero cada año se repiten las mismas estaciones. Esto nos deja algo interesante, ¿no? Por lo menos a reflexionar y a profundizar. Lo podemos ver también o las mujeres lo experimentan cada mes con el tema de la menstruación. O sea, realmente el ciclo es algo que está ahí muy presente, y que para mí uno está girando en torno al ciclo en el que se encuentra ahora, que digamos es el nivel de vida en las tres áreas maestras, salud, dinero y amor, en el que se encuentra en este momento, y ese ciclo uno lo puede elegir ascender, y la forma de ascender y elevar el nivel de calidad de vida, o el nivel de tu economía, de tu salud o de tu amor, que yo considero que son las tres áreas maestras, es elevando tu estado de conciencia. Para mí el reset se encuentra ahí, en elevar tu estado de conciencia. Es más, a mayor estado de conciencia, más conexión con el presente, más desaparece la ilusión de que existe un pasado o existirá un futuro. Entonces es, como te digo, es un conjunto de aspectos que a medida que uno los va poniendo en práctica y los va, los va integrando, puede realmente experimentar que una nueva posibilidad, una nueva vida, a cada instante se te brinda la oportunidad de elegir. Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hago? Mira, para mí siempre trato de reducir todo esto que a priori puede sonar como muy complejo. Incluso lo podemos reducir en lo que es, no sé, en lo que tú, por ejemplo, haces, vamos a poner nutrición, ¿no? Que has nombrado la alimentación o el ejercicio físico. O sea, yo recuerdo la primera vez que fui a un gimnasio, que yo veía esas máquinas y digo, o sea, ¿eso cómo carajo se usa, no? O sea, quizás en mi mente lo imaginaba de una forma y luego el uso real que tenía esa máquina o lo que sea, no era completamente distinto. Entonces, ahí me gusta todo reducirlo a lo simple, como por ejemplo hice yo la primera vez que fui a un gimnasio, que empecé por lo simple. En lugar de irme a una multipower con un montón de cosas, pues empiezo con una mancuerna, a subirla y a bajarla, ¿sabes? Entonces, para mí la cuestión es, primero, partir desde una base de que, ok, quizás hasta el día de hoy has pensado que tú eres así, ¿vale? Y que tienes ciertas cuestiones, o que la vida es así, y que tiene ciertas cuestiones que no se pueden cambiar. Pero tienes que partir de una base donde estés abierta a la posibilidad de que eso se pueda modificar. Y aquí hay una pregunta que para mí lo cambió todo, o una cuestión, una pequeña toma de conciencia, porque yo antes me refugiaba mucho en el yo es que soy así, de callado, yo es que soy así, de tímido, yo es que soy así, y todo eso me refugiaba en ser literalmente un niño muy vergonzoso, muy tímido, muy callado. Ahora yo creo que soy de las personas que más hablo a lo largo del día, estoy todo el día hablando, creando contenido, y para mí eso antes era impensable, ¿no? Y hubo una vez que me hice este siguiente planteamiento, y es, siempre, en cada momento, en cada instante de mi vida soy así, o hay momentos en los que no. Porque si ya hay un momento en el que no, ya no es que soy así.
porque ya no es algo inamovible. Puede ser movido en algún momento. Yo me di cuenta que cuando estaba en un entorno seguro, por ejemplo con quien era mi mejor amigo, o cuando estaba a lo mejor en un momento muy íntimo con la familia, o donde yo sabía que podía estar muy a salvo, según lo que había en mi mente, ahí de repente ya podía hablar. Ahí de repente ya me soltaba, reía, jugaba con mis hermanas. Entonces, realmente esa pregunta, este cuestionamiento me hizo darme cuenta de que no siempre era así. Por lo tanto, donde yo me mostraba de esa forma más callada o más introvertida, pero desequilibrado, es decir, un exceso de introversión, porque la introversión no es negativa, yo sigo siendo introvertido, solo que desde un equilibrio, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que no era un tema de que yo era callado o de que yo era tímido, de que era una inseguridad que en momentos donde me sentía seguro dejaba de estar latente. Por lo tanto, ya se me abrió un campo de posibilidades, es decir, ¿y si yo cambio en mí esta inseguridad? ¿Y si yo empiezo a ser una persona más confiada? Podría ser que en los escenarios donde antes me privaba, donde antes me reprimía, donde antes era muy sumiso, muy permisivo, y eso lógicamente pues me quitaba la paz y no era lo que en este caso yo quería, o muchas veces era incluso me faltaba el respeto por no poner un límite, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, ostras, si yo aumento mi seguridad y confianza, puedo realmente liberarme de eso que yo creo que soy así, ¿no? Entonces para mí este cuestionamiento de abrirme la posibilidad de poder cambiar eso, que ojo, se necesita de mucha voluntad, porque realmente uno vive a gusto en el yo es que soy así, entonces no me sumerjo en la incomodidad que supone cambiar algo. Pero si tú de verdad has llegado a un punto donde eliges cambiarlo, y si tú no eliges llegar a ese punto, ya la vida te va a llevar. A muchos les lleva a través de una enfermedad, a muchos les lleva a través de, no sé, un conflicto muy grande, un quiebre económico, a mí, por ejemplo, en mi caso fue un momento de conflicto en la calle, donde me pilló la policía haciendo cosas indebidas, y realmente para mí eso y el que me salvaran ciertas cosas, por ejemplo, en ese momento era menor de edad y nunca me habían pillado con nada, etcétera. Entonces, digamos que me salvé por los pelos, podríamos decir. Para mí fue esa situación, con 17 años, en un parque, la que me hizo, según lo que yo considere, tocar fondo, y el dolor suficiente como para empezar a replantearme otras posibilidades en la vida, y realmente preguntarme, ¿realmente esto es lo que me espera de aquí para siempre? Entonces todo empieza con un cuestionamiento, y todo empieza con la voluntad de mínimo abrirte la posibilidad de que eso pueda cambiar. Hay una frase que surgió mucho en el retiro de origen. Bueno, quiero recalcar algo que has dicho muy importante, que es el tema del entorno. O sea, cuando tú te sumerges en, por ejemplo, lo que pueda ser una formación presencial o un retiro como fue en tu caso, que hablaste de ese momento de conexión contigo, pues por dejar el móvil y estar también en ese contexto, al final esa es la palabra, contexto. Estás en un contexto donde te metes en tal inmersión y con tanto foco en una sola cosa, que en este caso en concreto fue la transformación personal, pero que puede ser para cualquier otra cosa. O sea, puede ser para aprender sobre salud, puede ser para experimentar por 3 días cómo te sientes cuando te alimentas de una forma en concreto y, por ejemplo, no sé, disminuyes el consumo de carbohidratos o de refinados o lo que sea. Una inmersión, aunque sea de 3 días o de 5 días, puede suponer tanto impacto que te lo cambia absolutamente todo. Entonces yo es algo que siempre recomendaré a las personas, el que se den el permiso de sumarse a contextos como este, ¿no? Y luego también no temer el dolor, porque esos son momentos de impactos donde la vida te da un sartenazo, por así decirlo, donde es necesario realmente para poder sacar finalmente nuestra luz. Es donde encontramos el límite del humano, ahí es donde se aparece el límite del inicio en lo divino. Entonces, en muchas ocasiones uno necesita llegar a su límite, porque el límite de cada uno es distinto. Yo recuerdo cuando me pasó mi primer reset, mi primer quiebre, que es lo que he compartido, que muchos de mis amigos que estaban también en ese mismo punto y les había pasado lo mismo, siguieron en la misma sintonía, ¿no? Y hace poquito me pude reencontrar después de 5 años sin hablar, con uno de mis mejores amigos, y él pues
ha pasado noches en el calabozo y la ha liado muchísimo más, pero hasta que encontró su límite. Y en su límite, es decir, en su momento más oscuro, descubrió la luz. Y aquí os voy a dejar como una semillita, simplemente para que cada uno reflexione, que Lucifer viene del latín y significa la luz más pura. Entonces, esto lo que nos viene a decir, y lo que en muchísimas culturas y filosofías de hace miles de años y pues eso, culturas que hemos considerado sagradas por su duración, por su registro, por todo lo que han podido ir dejando como huella de su inteligencia y de su consciencia a lo largo de toda la historia de la humanidad, de que realmente en los momentos de oscuridad, interpretados de la manera correcta, pueden suponer el gran descubrimiento de una gran luz. Y por ejemplo, para mí, pues realmente yo lo experimenté así, y lo he experimentado en 2 ocasiones. Entonces, la primera fue con 17, cuando me vi sumergido en un entorno de drogas, delincuencia y vandalismo, y para mí esa oscuridad me pudo llevar a replantearme muchas cosas que estoy seguro que sin ese momento de quiebre no me hubiera planteado y cuestionado en otros momentos, ¿no? Entonces, es abrazar ese dolor. También es muy importante en ese momento de dolor aprender o ver este tipo de directos, este tipo de vídeos que te permitan aprender una perspectiva distinta para poder descubrir que detrás de esa presión en la que la vida te está poniendo, bajo presión es donde se termina armando el diamante. El diamante, que sería de las piedras más valiosas, es carbón dentro de toneladas de presión y presión y presión. Entonces ya en la naturaleza se nos muestra, y nosotros no somos distintos a la naturaleza, somos lo mismo, lo vivimos y transitamos de forma diferente y con consciencia. Un diamante no tiene consciencia, pero nosotros sí. Entonces, con esta consciencia que estáis adquiriendo en este live, agradecer vuestros malos momentos que van a empezar a ser interpretados como buenos, cuando veas que ahí es donde uno puede empezar a plantearse, a cuestionarse cosas que quizás en otro momento no, y son oportunidades para elegir dar ese reset y de verdad plantearte la posibilidad de que tú puedes cambiar, y de que si tú cambias y tú eliges cambiar cómo ver el mundo, realmente todo lo demás puede cambiar. Hasta hablando de forma como cognitiva y psicológicamente hablando, nuestro cerebro consciente, o sea, la parte lógica, por así decirlo, y donde retenemos y percibimos toda la información, es solo capaz de percibir un 2% de forma consciente. El resto es desechado porque no es necesario. Es decir, al final yo ahora estoy hablando contigo y no estoy pensando en cuántos libros tengo en la estantería de ahí o cuántos coches han pasado por la carretera que veo desde aquí. No es, aunque lo haya visto y haya quedado registrado de ha pasado un coche, o se ha escuchado un coche, o si ha ladrado un perro, ni siquiera, si ha sucedido, ni siquiera me he enterado. He recibido la información y mi cerebro la ha desechado porque no es algo en lo que me esté enfocando. Ahora, si mientras estamos hablando y tenemos que, yo qué sé, ver cuántos coches pasan y llevamos mi atención ahí, pues los empezaría a contar y me desviaría mi atención de otro lado. Y de repente diría, ostras, pues pasan un montón de coches por esta carretera. Y a lo mejor hasta ese momento ni me había dado cuenta, porque no estaba con mi foco y mi atención ahí. Esto se conoce técnicamente como el sistema de activación reticular. Y cambia muchísimo la perspectiva cuando realmente eres consciente de eso. Yo recuerdo en ese momento de quiebre y de reset que llegó un libro a mi vida que se llama El poder de la hora, donde habla muchas de las cosas que hemos comentado aquí, y te manda un ejercicio muy sencillo de, a través de los 5 sentidos, algo que hagas todos los días, empezar a hacerlo, pero cada día te enfocas en un sentido, ¿no? Por ejemplo, si cada día cocinas, enfócate en cada día el tacto de lo que estás cocinando, al día siguiente en el olor, al día siguiente, no sé, en el gusto, ¿no? Y vas como al día siguiente en el sonido, mientras cortas el aceite, lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo hice con algo que hacía todos los días, que era ir a comprar el pan. Siempre mis padres me mandaban a comprar el pan, me acuerdo que era verano, y siempre pasaba por el mismo lugar, literal yo creo que pasaba por las mismas baldosas, era como que siempre el mismo recorrido, siempre veía la misma gente, era como una rutina del día a día, siempre el mismo panadero, siempre. Y cuando leí El poder de la hora, me acuerdo que el primer día seleccioné el sentido de la vista.
Y empecé a hacer consciente, y prometo que no fumé porro en ese momento, porque en aquel entonces fumaba muchísimo y estaba como queriéndolo dejar. Y yo me acuerdo que veía los árboles moverse súper verdes. Yo decía, pero estos árboles tan verdes antes estaban. O sea, fue alucinante. Al día siguiente lo hice con el sonido, empecé a escuchar los pájaros, el sonido de la naturaleza, las ondas de los árboles como moviéndose, y pasaba por el mismo lugar, y de repente el hacerlo 100% a conciencia se convirtió en algo asombroso. El propio simple hecho de hacer algo cotidiano que había hecho todos esos días atrás. Lo que pasa que con conciencia, y es increíble cuando uno está presente y le empieza a prestar atención a lo que sucede aquí ahora, que punto número 1, tu mente no está focalizada en las preocupaciones del pasado o del futuro, entonces tu energía, tu mentalidad, tu optimismo, todo tu estado anímico se eleva por completo, es decir, tu estado de conciencia se eleva por completo. Y segundo, ves cosas y transitas la vida de una forma mucho más expansiva, mucho más amorosa. Vas por la calle y en lugar de que la sonrisa de un bebé pase desapercibido, te contagias de esa sonrisa. Es como que te sumerges en el aquí y en el ahora, y es algo maravilloso, es algo que cualquiera que esté buscando hacer ese reset puede empezar por ahí. Yo qué sé, con música, paseando al perro, cambiando los pañales a tu hijo, yo qué sé, cualquier cuestión que realmente hagas cada día, ponle conciencia, ponle presencia y vas a ver cómo lo cambia absolutamente todo.